Buen mediodía para ustedes y desde la Secretaría de Salud vamos a ampliar información con respecto a cuál es la situación epidemiológica en el territorio de Entre Ríos, dialogando con la doctora Karina Rell, la Secretaria de Salud de la provincia. Doctora, buenos días y en principio, bueno, seguir de cerca cuál es la situación actual en esta jornada. Bueno, en el día de hoy se han confirmado nuevos casos, 9 casos en la provincia, creo que ya ustedes lo estuvieron informando, 7 son de acá de la ciudad de Paraná, de los cuales 5 son contactos y los otros 2 se está investigando su nexo epidemiológico, uno corresponde a la ciudad de Gualeguaychú y el otro a la localidad de Santa Ana, que bueno, en lo que venimos viendo en respecto de Santa Ana van disminuyendo de a poquito el número de casos y esto tiene que ver con circunscribir un poco ese conglomerado, ese brote que hubo en la localidad, que lo que hace es reflejar o mostrar la foto de 15 días para atrás. Como siempre digo, lo que hoy vemos es lo que se ve desde días anteriores. Y bueno, en respecto de la ciudad de Paraná, también se está trabajando intensamente desde el área de epidemiología, desde la Dirección General de Epidemiología, con todo el equipo de vigilancia, para poder ir también circunscribiendo de a poco este conglomerado, identificando todos los contactos posibles para hacer un seguimiento muy estrecho de cada uno de estos nuevos casos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de nexo epidemiológico y que no exista el nexo epidemiológico? El nexo epidemiológico hace fundamentalmente referencia a un eslabón que es el inicio de una cadena de contactos que se van contagiando unos a otros, ¿sí? Y en la medida que mayor sea la circulación de una persona que es positiva, como esto se cuenta hacia atrás, siempre digo, lo que hacemos es buscar todas aquellas personas que estuvieron en contacto con esa persona infectada en las últimas 48 horas de iniciado los síntomas. Y estos se empiezan a definir, entonces ahí se empiezan a definir los contactos. Ese caso es un caso índice y lo que se busca es saber ese caso índice de dónde obtuvo su infección, es buscar la persona que lo pueda haber contagiado. Obviamente que cuanto mayor circulación hay, cada nexo tiene más posibilidades y cuando hay un conglomerado las posibilidades son mucho mayores, ¿sí? Por eso siempre lo que hacemos es buscar ese caso inicial, como pasó ya en alguna oportunidad acá cuando se presentó el primer caso en la cooperativa farmacéutica, ¿sí? Lo que se buscó era saber quién era la persona que había traído el virus para que una persona se contagie. Lo que estábamos viendo en la mayoría de los casos es que eran personas que viajaban de lugares de circulación, con circulación viral activa, es decir, con circulación comunitaria, y que quizás eran portadores asintomáticos y de alguna manera si uno no tiene los recaudos, los necesarios de distanciamiento, del cubreboca o de la pantalla, puede estar eliminando gérmenes y contagiar, ¿sí? Entonces lo que se hace siempre es buscar ese caso. El tema es que a veces es muy difícil llegar a ese nexo epidemiológico y a veces lleva algunos días, por eso cuando dentro de una red el caso es una persona que viene siendo seguida como un contacto estrecho, es fácil identificar su nexo. Ahora, cuando es una persona que aparece sin ser parte de ese conglomerado, lo que se hace es buscar el nexo y generalmente se logra por alguna vía llegar a un conglomerado y aparecen un montón de contactos estrechos que no estaban identificados. Obviamente que la no presencia de nexo preocupa cuando los pacientes generalmente son pacientes con muchas comorbilidades, es decir, que tienen antecedentes o patologías que disminuyen la posibilidad inmunológica de defenderse
y ante un conglomerado, ¿sí?, pueden contagiarse sin ser parte de un nexo específico, ¿sí? Estando próximos al conglomerado, pueden adquirir la enfermedad por su inmunodepresión o por no tener suficientes defensas, digamos, para hacer frente a este virus. Entonces, ahí preocupa realmente poder identificar el nexo. Y con respecto a quienes no tienen el nexo epidemiológico actualmente y están activos, ¿cuántos hay en la provincia o específicamente en la ciudad de Paraná? ¿De estos hay un número? Bueno, en este momento tenemos 2 personas confirmadas en el día de hoy y 2 personas en el día de ayer en la ciudad de Paraná, una persona en la ciudad de Santa Ana y una persona en la ciudad de Concordia, que se están investigando los nexos. Pero bueno, no podemos decir que no los haya, ¿sí? Porque a veces lleva algunos días llegar a ese caso índice o a ese nexo que fue el que propinó o generó ese contagio. Y el número se aumenta de casos en donde no se puede llegar a conocer el nexo epidemiológico. ¿Nos puede llevar a que terminemos en un contagio comunitario y esto hacer rever las medidas? Sí, no solo la falta de nexo, es decir, hay otras situaciones que pueden definir la circulación comunitaria y que tiene que ver con la aparición de nuevos brotes por conglomerados en la misma localidad, porque podemos tener varios conglomerados en la misma localidad. Obviamente que eso, a medida que nosotros lo vamos informando a la Dirección Nacional de Epidemiología a través del Sistema Nacional de Vigilancia, se va evaluando en forma diaria, ¿sí?, a medida que se van haciendo los informes, el pase de una fase de circulación por conglomerado a una fase de circulación comunitaria, y todo tiene que ver con el comportamiento de los nexos o con el comportamiento de estos conglomerados. Doctora, ¿estaríamos llegando al pico o todavía no? Yo creo que todavía no, creo que nos falta, tenemos que estar muy alertas y muy atentos. Obviamente esto va a depender fundamentalmente del comportamiento de los paranaenses, particularmente para la localidad de Paraná, porque fíjate que en la provincia tenemos áreas delimitadas, hay lugares donde no tenemos casos, lugares donde hubo brotes y se circunscribieron y no tenemos reparto de casos en los últimos días, como es el caso de Ibicuí y Colón. Entonces, eso tiene que ver con una conducta y la posibilidad de que los casos se incrementen tiene que ver justamente con esa conducta, con circular lo menos posible, mantener los menores contactos posibles, circunscribir nuestros contactos a lo estrictamente laboral y familiar, salir solamente para cuestiones necesarias, esenciales. Fundamentalmente tenemos que manejarnos con ese criterio para de esta manera disminuir la posibilidad de este pico brusco o de este ascenso brusco y trabajar en aplanar esta curva epidemiológica que nos preocupa a todos, obviamente, y claramente a los paranaenses, que son el lugar donde por ahí tenemos mayor cantidad de casos en este momento. Aquí en la ciudad de Paraná, en cuanto a oficinas de diferentes organismos o oficinas privadas o empresas privadas, así como pasó en su momento con la cooperativa farmacéutica, ¿se está trabajando y se está siguiendo de cerca a partir de confirmaciones que se puedan dar entre compañeros de trabajo ahora? Bueno, nosotros las medidas y las recomendaciones para el trabajo en la administración pública y en las oficinas privadas y así también en consultorios y policonsultorios privados, las fuimos dando ya hace bastante tiempo, el uso del barbijo social, de las pantallas de los protectores faciales, de utilizar dispositivos en los escritorios y en las mesas de entradas para evitar el contacto y la aerosolización. Fueron recomendaciones dadas ya hace bastante tiempo, eran medidas que había que tomar en todos los sectores de la administración pública para poder seguir prestando servicios sin resentir el funcionamiento de los organismos. Y en las últimas semanas lo que se generó fue una recomendación respecto de la forma de trabajo, debido a que se había determinado la circulación local por conglomerado.
definiendo en los espacios de trabajo la menor concurrencia, garantizando las prestaciones, y en los lugares donde circula mayor cantidad de gente, organizar grupos de trabajo con rotaciones semanales o quincenales a los fines de que no se crucen ni se compliquen los espacios de trabajo en virtud de que alguno pudiera, por fuera de lo laboral, tener algún contacto estrecho, como pasó, porque sabemos que en general la mayoría de los contagios y contactos se han dado por fuera del ámbito laboral, no es el caso sí de cooperativa, pero en otros espacios, y tiene que ver con las reuniones sociales y otro tipo de reuniones que no son del ámbito específicamente laboral. Esta consulta venía a partir del caso confirmado en la misma Secretaría de Salud con un trabajador, casos que también se han hablado, por ejemplo, con respecto a un trabajador de vialidad de la provincia, algunas empresas privadas de los cuales se están dando datos de posibles contagios. ¿En esto hay un seguimiento o hay en algunos que se esté trabajando específicamente ahora? Bueno, particularmente en el caso del trabajador de la Secretaría, al momento de que la persona fue confirmada, hacía casi 20 días que no estaba trabajando dentro de la Secretaría, ¿sí? Esto tiene que ver con una modalidad de trabajo que se fue asignando a los distintos sectores dentro del Ministerio de Salud, por esto que te decía de evitar mayor circulación dentro de las áreas administrativas. Si bien no era un trabajador del área administrativa que cumplía funciones y tareas en otro sector, llevaba 20 días prácticamente sin venir a trabajar, por eso se decidió continuar con las actividades normales y porque además no fue un contagio dentro del Ministerio de Salud, sino por fuera. Para el caso de vialidad, respecto de cada caso confirmado, se hace el seguimiento de todos los contactos estrechos, independientemente que sean del ámbito laboral o del ámbito familiar o social. ¿Sí? Lo que sí es importante tener en cuenta es que cuanto el comportamiento de los individuos, ¿sí?, se circunscribe al ámbito exclusivamente laboral y familiar, el número de contactos estrechos es mucho menor que si la persona tiene una vida social muy activa, ¿sí?, y escapa a las cuestiones en relación a las cuestiones sociales o a las salidas sociales y reuniones sociales.